día lo voy a decir. Hoy voy a confesar cuál es uno de mis placeres culposos. Me encantan las series que recrean crímenes no resueltos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a contarles la historia de algunos crímenes que fueron famosos en la ciudad de Lima. Y vamos también a hablar de la evolución de las técnicas y los instrumentos de investigación para resolver estos casos. Estoy en la DIRCRI, en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, donde se ha recreado la escena de un crimen. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Es un reflejo social muy fuerte. Cuando pasan los años, la época queda reflejada en los crímenes que se cometieron. Para empezar este programa, sería bueno aclarar algunos términos que se suelen confundir, como son crimen, homicidio y asesinato. El crimen no se limita al hecho de quitarle la vida a alguien, sino que es una infracción al Código Penal que abarca mucho más, como robo, asalto o violación. El homicidio es quitarle la vida a alguien, pero este puede ser en defensa propia o incluso puede producirse para evitar un daño más grave, como por ejemplo matar a un delincuente. El asesinato sí es otra cosa. Es quitarle la vida a alguien, pero con alguno de estos tres supuestos. 1. Alevosía, es decir, a traición o con la víctima indefensa. 2. Ensañamiento, o sea, haciendo sufrir a la víctima. 3. Concurrencia de precio, es decir, a cambio de un pago. Por ello, lo correcto es decir que hoy hablaremos de asesinatos famosos en Lima, no de crímenes ni homicidios. Para empezar, lo haremos con un asesinato que también fue un magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Es el asesinato de una persona importante, generalmente un político. En este caso, nos referimos a Bernardo de Monteagudo, el hombre de confianza de San Martín y de Bolívar. Cuando José de San Martín gobernó el naciente Perú republicano luego de la independencia, en el gobierno que se denominó el Protectorado, uno de sus hombres de confianza fue el controvertido mulato tucumano Bernardo de Monteagudo. ¿Por qué decimos controvertido? Porque Bernardo de Monteagudo quería implantar la monarquía, se dedicaba a perseguir a los españoles y por eso era odiado por la aristocracia limeña. Monteagudo se encargaba durante el protectorado de la política interna. Digamos que Monteagudo era el ministro del Interior, ¿no? Y por lo tanto, pues, quería hacer una vigilancia casi policíaca de los limeños. Y cuando tú haces una vigilancia policíaca, cualquiera puede ser sospechoso, ¿no? Y lamentablemente, pues, contó con la ayuda, entre comillas, de Torretale, que era el prefecto de Lima, ¿no? Porque la prefectura actúa en consonancia con lo que vendría a ser el Ministerio del Interior. Era de un carácter muy impulsivo, muy inteligente, eso sí, pero él se dedicó a perseguir a cuanta persona o familia era sospechosa de ser realista, ¿no?
o fidelista. Luego del fracaso del protectorado, Monteagudo regresó al Perú, esta vez al lado de Simón Bolívar, el otro libertador. Pero como hemos dicho antes, Monteagudo era odiado por muchos. Quizá por eso encontró una trágica muerte aquí, en esta esquina de la Plaza San Martín, que por entonces se llamaba Plaza Micheo. ¿Qué pasó? Monteagudo estaba saliendo de su casa, vivía en Girón Conde de Superunda, y de pronto aquí lo atacaron varios hombres y lo asesinaron a puñaladas. De hecho, su cadáver fue encontrado boca abajo, con las manos aferradas al puñal que le había sido clavado en el pecho. El móvil del crimen no fue el robo, sino la venganza, porque junto al cadáver se encontraron todas sus pertenencias, incluyendo un reloj de oro que él tenía. Lo asesinan de cuchillazos, ¿no? Y parece que los que conspiraron contra Monteagudo contrataron a unos peluqueros, ¿no? Que eran básicamente mulatos o zambos. Ellos son los que le hacen la emboscada allí y terminan con Monteagudo. Lo de Monteagudo básicamente fue un crimen político y de odio personal. En 1872 se eligió al primer presidente civil que tuvo el país, Manuel Pardo. Paradójicamente, el presidente Manuel Pardo es el primero que genera, digamos, en su reforma policial, una policía preventiva. Una policía preventiva que tenía, evidentemente, digamos, un carácter más detectivesco, de investigación criminal. Y es más, para ello trae algunos especialistas norteamericanos, presumiblemente de la agencia de detectives Pinkerton, para entrenar personal policial que iba a laborar en la prefectura de Lima como una sección de investigación. Reformas van, reformas vienen, no hubo quizás mucha continuidad, pero digamos es el primer indicio de tratar de generar, digamos, una tradición de investigación criminal para enfrentar cierto tipo de casos especiales. Años más tarde, paradójicamente, Pardo murió asesinado cuando era presidente del Senado. A fines del siglo XIX, Lima era una tranquila ciudad, comparada con las grandes ciudades del mundo, como Londres, por ejemplo, donde aparecía Jack el Destripador. La ciudad era pequeña. La atracción por la noticia policial, aunque existía, no proporcionaba grandes casos. Incluso los periódicos tenían que traer casos de la Argentina, en donde sí habían crímenes mucho más sensacionales, o traducciones de la prensa francesa o norteamericana, gángsters, porque el crimen nacional era muy poco, muy parco, muy elemental. Uno de los pocos asesinatos que atrajo interés en esa época se produjo en el año 1893, en los Barrios Altos. El homicida, Enrique Rojas y Cañas, hijo del conocido periodista y escritor costumbrista Ramón Rojas y Cañas. Enrique Rojas y Cañas era el hijo de un famoso literato, Ramón Rojas y Cañas, que asesinó a su conviviente, Matiana Romero, que era una mujer de raza negra, era prestamista, y el móvil del crimen fue económico, porque Rojas y Cañas siempre había vivido a expensas de esa mujer. Ella tenía 60 años y era muy conocida por ser prestamista de las familias pobres de Lima. Ambos habían bebido licor y cuando ella cayó dormida, Rojas le amarró las manos y la mató de un certero golpe con una vara de metal. Luego procedió a enterrar el cuerpo. La prensa reaccionó de una manera muy sensacionalista porque era un crimen que se había cometido, digamos, en unas circunstancias en que el Perú estaba pasando por una crisis política. Era la época del gobierno de Morales Bermúdez y Cáceres.
Según las leyes, a Rojas le correspondía la pena de muerte. Sin embargo, su abogado defensor, el joven Javier Prado, sí, el mismo de nuestra famosa avenida e hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, expuso argumentos racistas muy en boga en esos tiempos que convencieron a los jueces de cambiar la pena. Y dijo de que él había cometido el crimen, pero en parte no era tan responsable porque había seguido su naturaleza criminal y había toda una explicación racista como era propio en la época, ¿no? Que en la época se hablaba mucho de que el criminal podía haber nacido, ¿no? Había nacido defectuoso, degenerado. Entonces, estas ideas fueron llevadas por los abogados y por los jueces, fueron tomadas como ciertas. A inicios del siglo XX, en 1908, Lima fue estremecida por el misterioso asesinato del italiano José Rocataglia, cuyo cuerpo apareció apuñalado en las afueras de la ciudad. Él era un soltero que llegó sin un sol en el bolsillo y tenía fama de ser muy trabajador y muy avaro. Aquí hizo fortuna y alquilaba un fundo en el actual Rímac. En primer lugar, se culpó a bandoleros de su muerte, pero tras las investigaciones se descubrió que el crimen había sido planeado por su hermana, Luisa, y sus 2 hijos, quienes vivían con la víctima y habían contratado a un asesino a sueldo. Su objetivo, la fortuna del avaro italiano. Los sobrinos lograron salir del país, pero Luisa fue apresada en la cárcel de Santo Tomás. Antes de ello, hubo otra víctima. Una jovencita que esperaba un hijo del avaro José fue envenenada por Luisa. Y todo por una herencia. Soltero asesinado por dinero fue el prestamista español Miguel Orueta. Orueta era muy famoso en Lima porque era el prestamista de todos los limeños. En algún momento, ricos y pobres habían pasado por la casa de préstamos de Orueta, que quedaba en la calle del Arzobispo, que es actualmente Girón Junín. Él era muy pobre, incluso había estado enfermo, pero entró a trabajar en una casa de préstamos y se hizo muy querido por sus patrones, que finalmente él compró el negocio de esos patrones. Orueta era sumamente avaro, hasta dormía en un colchón viejo, pero los ladrones lo tenían en la mira. Ya habían querido robarle antes. Incluso habían hecho unos forados al costado de su casa de empeños. Entonces lo que hace Orueta es alquilar las 2 habitaciones de los costados para evitar de que entren a su negocio. Pero igual el ladrón sabía el momento en que él iba a estar solo. Orueta ya en esa época tenía 70 años y ya era un hombre muy conocido, pero también era conocido porque era muy avaro. Entonces él no gastaba nunca, guardaba todo, vivía en una casa con cosas viejas, no se compraba ropa, almorzaba, digamos, en una fonda, y era demasiado avaro porque él tenía una gran fortuna que escondía y todo el mundo lo sabía. El asesino de Orueta fue el llamado Negro Arzola, quien había estudiado al detalle los movimientos de su víctima. En julio de 1910 ingresó a la casa de préstamos, ahorcó al español y buscó sin éxito abrir la caja fuerte. Poco tiempo después, el crimen fue develado. Al hacer el inventario de los bienes de Orueta, se descubrió que poseía una de las más importantes fortunas de Lima,
miles de libras esterlinas, bonos de la deuda interna y gran cantidad de relojes y joyas. Paradójicamente, la prensa y los vecinos de Lima estuvieron más interesados en saber cuál sería el destino de la fortuna de Orueta que el de su asesino. Arzola fue condenado a purgar condena en la cárcel de Guadalupe. Más tarde fue trasladado al Panóptico. En la cuadra 2 del Jirón Virú, en el RIMAC, donde yo estoy en este momento, esta calle antes se llamaba La Condesa, ocurrió el asesinato de una pareja de esposos, los Ibarra. Era una pareja de buena situación económica que, sin embargo, vivía sobriamente aquí. ¿Quién los mató? Su empleado, llamado Alejandrino Montes, que solamente tenía 17 años. Y dicen que era un hombre bajito, no alcanzaba ni siquiera el 1,55 m de estatura. O sea, que era más chaturri incluso que yo. Él ultimó a los Ibarra con una comba, que es ese martillo grandote de construcción, y con un espadín. Ocurrió una noche, Alejandrino y su hermana vivían en la casa de estos patrones. Alejandrino era golpeado por el patrón, un minero retirado. Un día no aguanta más y lo mata con un golpe en la cabeza. Después mata a su esposa con un espadín y se va con su hermana. No se va a ningún lado, llega hasta el Callao, pero no tiene ningún plan. Son criminales muy elementales. Y bueno, se descubre, lo atrapan. Es muy sonado el caso porque toca el delicado tema de las clases sociales. Por un lado, la prensa, los periódicos lo presentan como un monstruo, ¿no?, de gran brutalidad, de gran violencia, pero por otro lado, el público, o cierta parte del público, lo ve como un vengador, como un muchacho que ha tratado de defenderse. La naturaleza del crimen y la personalidad del asesino, que confesó sin remordimiento los hechos, calaron en la opinión pública. De hecho, se le compusieron canciones al criminal. Una de ellas, un vals bastante conocido, llamado Alejandrino Montes. Alejandrino Montes, el joven criminal, que mató a sus patrones. Muchos de estos casos terminaban dando tema a valses, polcas y arabís. Hay un vals en donde Alejandrino Montes es más bien la víctima, no el victimario. Murió en la cárcel. La hermana también, aunque era inocente, también terminó presa. Este crimen motivó al destacado periodista Óscar Miro Quesada de la Guerra, el popular Raxo, a entrevistar a Montes y escribir un libro. Debe ser el primer libro de criminología en el Perú. Lo entrevistó muchas veces en la cárcel, pero él cuenta que tenía una dificultad, no traspasaba cierta barrera que Montes presentaba. Lo observaba y le parecía que todas sus declaraciones e incluso sus movimientos, su manera de andar, eran falsos, estaban como cubiertos por una veladura, que el mismo Montes quizá no era consciente, no era una mentira deliberada, sino un mundo falso en el que vivía, en el que no podía expresarse. Y un día decide llevar un quechohablante a la entrevista y ocurre un milagro para Raxo, ¿no? Montes se transforma,
se vuelve preciso, franco, se humaniza completamente, porque puede contar lo que le ha sucedido en su propia lengua, ¿no? Otro reconocido profesional interesado en este caso fue el médico Hermilio Valdizán, especialista en enfermedades mentales. La persona siente como una gran herida dentro de sí mismo, dentro de su amor propio, que le podríamos decir una herida narcisista muy profunda, y ahí va generándose todo este gran malestar interno. Y no toleró ese maltrato y entonces lo mata. Los hermanos Montes fueron condenados a 15 años de prisión. Alejandrino fue a la cárcel de Guadalupe y Fabiana a la de Santo Tomás. A principios del siglo XX se inició en el país un proceso de modernización y esto repercutió en muchas áreas. La sociedad se vuelve más compleja y los problemas también, los problemas generados por esos cambios. Y a nivel social, el país, la sociedad, tiene que enfrentar, por ejemplo, el incremento del crimen, del alcoholismo, del suicidio como problema social. Entonces, para hacer frente a esos problemas, a esas figuras consideradas como crímenes, la sociedad se tiene que preparar, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XX llegó al Perú la tecnología para las huellas dactilares, para identificar a las personas. La gran reforma de la policía se produjo en el gobierno de Augusto Beleguía, que contrató una misión policial española. Esta misión dividió a la policía en 3 cuerpos. Uno de ellos era el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, predecesor de la Policía de Investigaciones del Perú. Que era un cuerpo de la policía hiper especializado en la investigación de todo tipo de crímenes, ¿no? Y además se va complejizando porque hay que estudiar también el perfil del criminal, ¿no? Los móviles, el aspecto mental, las necesidades económicas y el modus operandi del crimen, ¿no? Que se vuelve más sofisticado, a veces más violento. En 1933 se inauguró en el local de la Prefectura de Lima el Laboratorio de Técnica Policial y en 1937 se creó el Laboratorio de Criminalística al interior del Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Es en esa década, la de 1930, que se produjo un espeluznante crimen a pocos metros de Palacio de Gobierno. En las esquinas del Jirón Carabaya y el Jirón Ancash, al lado de Palacio de Gobierno, está el conocidísimo Bar Cordano. Probablemente lo que ustedes no conocen es que antes, arriba del Cordano, había un hotel, el Hotel Comercio. En el tercer piso del Hotel Comercio ocurrió el crimen que voy a proceder a relatar. El 24 de junio de 1930, un ciudadano español llamado Marcelino Domínguez fue asesinado por su compatriota Genaro Ortiz a solo 3 días de encontrarse en Lima. ¿Por qué? Por plata. Tuvieron un lío de dinero que tuvo el fatal desenlace del crimen cometido por Ortiz, que mató a Domínguez con un martillo.
Sin embargo, lo peor comenzó después, cuando Ortiz intentó deshacerse del cuerpo y entonces lo descuartizó y lo metió en 2 maletas para esconderlo. Ortiz, patitas, ¿para qué te quiero? Se arrancó de la ciudad, se mandó mudar. Son 2 jóvenes españoles, migrantes. Uno de ellos era croupier, es decir, manejaba las fichas de la ruleta en casinos. Uno de ellos mata al otro por una discusión de dinero muy elemental y desesperado, tratando de borrar el crimen y escapar, lo descuartiza en la tina, utilizando lo que pudo conseguir no sé, en las ferreterías, ¿no? Un cuchillo de cocina, formol, desinfectantes, papeles de periódicos. Lo descuartiza y lo mete en una maleta. Luego busca en el periódico un cuarto de alquiler, una pensión, y deja la maleta allí y sale y se toma un barco a Panamá. Como la justicia tarda, pero llega y el crimen siempre paga. Ortiz fue localizado y traído de regreso al Perú. Y en ese momento ocurrió algo insólito. Cantidades de hombres de prensa y de mujeres lo esperaban en el Callao. Las mujeres, como el tipo era apuesto, clamaban misericordia por su caso. Había una especie de histeria colectiva. Extraño, ¿no? A veces las mujeres, porque vemos un hombre churro, le perdonamos todo. Nada que ver, ¿ah? Y es traído a Lima. Allí es cuando ocurre un fenómeno muy raro para la época, que es una gran atracción del público, sobre todo del público femenino, hacia el descuartizador. Se forman multitudes en el Callao para esperar que descienda del barco, lo tienen que bajar en otro muelle, en el muelle de la Escuela Naval, pero se descubre el movimiento de la policía y la multitud casi cierra el camino de los carros que llevaban al criminal y ocurre un temblor fuerte en ese momento. Entonces todo eso causa una sensación así de mucho asombro. La histeria colectiva que provocó el asesino fue realmente sorprendente. Genaro Ortiz, que era como se llamaba el descuartizador, recibe escapularios, mitones para el frío, bufandas tejidas por sus admiradoras, incluso una educadora, García, tiene que aclarar que ella no ha escrito ninguna carta, ¿no? Porque se tejen versiones románticas. En prisión, aparte de recibir innumerables regalos, Ortiz mantuvo una relación con una corista chilena, a quien la prensa alguna vez le preguntó si no temía ser descuartizada también, a lo que ella respondió: no, creo que sería una dicha morir en manos del ser a quien uno ama. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo la cuestión de la perversión puede como esconderse en diferentes rincones. Según el periodista Luis Johamovitz, este caso fue utilizado para distraer a la opinión pública. Es uno de los primeros casos donde hay aprovechamiento político. Son años muy inestables, 31, 32, 33. Entonces la policía utiliza este caso a través de la prensa para hacer lo que hoy se llamarían cortinas de humo. Varias historias que vuelven a salir meses, años después sobre el descuartizador. Una de ellas es muy curiosa, es que el descuartizador ha escapado. La clásica historia de Rapunzel, que baja de la torre a través de una escala de sábanas anudadas.
El descuartizador del Hotel Comercio pasó largos años en la penitenciaría de Lima hasta que fue indultado en los años 50. Al parecer, se quedó a vivir en nuestro país. En la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Lima fue escenario de un asesinato múltiple cometido por un ciudadano japonés. El 3 de noviembre de 1944, agentes de la policía descubrieron un hallazgo macabro en la acequia de Tingo María. Se trataba de los cadáveres desnudos de 3 personas de origen japonés. Pero ahí no termina la cosa, no, días después se encontraron 4 cuerpos más, 3 de ellos de niños. Estos habían sido asesinados a garrotazos mientras dormían por el también japonés Mamoru Shimizu. El asesinato múltiple tuvo lugar el 2 de noviembre, Día de los Muertos, en una casona donde vivían 2 familias de japoneses, ubicada más o menos por donde yo estoy ahora. ¿Dónde estoy ahora? En la avenida Tingo María en Breña. Antes, esta zona era conocida como Chacra Colorada. Hubo un asesinato que lo conmovió a toda la ciudad. Fue cuando se encontraron en los cuerpos de 7 japoneses de edades que fluctuaban entre los 6 a los 44 años de la familia Shimizu y otra familia japonesa habían sido asesinados. Ellos fueron encontrados en el cauce del antiguo canal o río Magdalena, que era un río que cruzaba por el jirón Aguarico y que venía desde el centro de Lima. Por esos años, la colonia japonesa en el Perú sufría hostilidades, ya que nuestro país se había aliado con los Estados Unidos. Ya a partir de los 20-30 incluso funcionaba en Lima una infame liga, liga patriótica antiamarilla, ¿no? Que de una u otra forma fomentaba el odio hacia los asiáticos, sean chinos o japoneses, ¿no? Y que lamentablemente pues tendría su epítome con el saqueo, por ejemplo, de las propiedades de comerciantes japoneses una vez que el Perú se alinea con los aliados y le declara la guerra a Alemania y al Japón. Mamoru Shimizu fue visto como uno de los sospechosos porque entró en contradicciones. En la noche del crimen, entonces Mamoru Shimizu dijo que había escuchado ladrar a sus mascotas y luego se escuchó que ya no ladraban más. La policía no podía obtener la confesión de Mamoru sobre el crimen y finalmente usa a su esposa para que la convenza para que confiese los crímenes. Sin embargo, su esposa logra hacerle confesar y ella lo acusa a su esposa de los asesinatos, de los 7 asesinatos. Confinado en la penitenciaría, Mamoru Shimizu se mostró imperturbable. No dijo nada, solamente dijo fue un asunto de familia, lo que por supuesto motivó que la policía y la prensa realizaran cientos de hipótesis sobre el móvil del crimen. Shimizu murió en el Panóptico en 1959, donde se había convertido en un gran peluquero. A su entierro asistieron muchos japoneses, pero solo lo presenciaron a lo lejos. Además, llegaron muchísimas flores. Lo insólito fue que en prisión nadie lo visitó ni le escribió una carta.
1966 ocurrió un sonado crimen pasional. El escenario, un consultorio ubicado en este edificio de la avenida Guzmán Blanco en el Cercado de Lima. El homicida, un reconocido psiquiatra, Sigisfredo Luza. El móvil, los celos. Los malditos celos, son terribles los celos. Pues fueron esos celos los que llevaron a Luza a matar a balazos al joven Fares Wanus, porque él creía que era su rival, o eso le había hecho creer su amante, Marta Bertis, 15 años más joven que él. Entonces, al parecer, la idea es que el doctor Luza se divorciara de su esposa. Y parece que la chica también estaba muy esperanzada en que eso sucediera lo más rápido posible. El problema es que el doctor Luza emprendió un viaje a Europa con su esposa y parece que la chica montó en cólera o en celos, y mientras el doctor Luza estuvo ausente del país, ella, al parecer, inició pues una vida nocturna, de bares, de discotecas, de bohemia. Y en esa marcha nocturna por la Lima de entonces conoció a un joven. Parece que cuando llegó el doctor Luza, ella quiso generarle celos con él. Al final se supo que este joven era homosexual. Y que lo más probable es lo que acabamos de decir, que ella utilizara al joven simplemente como un pretexto para generarle celos. La cuestión es que el doctor Luza lo citó a su consultorio. Habrá habido una discusión. La cuestión es que el joven terminó con 15 disparos de revólver, ¿no? Y él argumentó que el joven lo había amenazado con un martillo, qué sé yo. El caso fue muy sonado por el impacto del crimen, por este triángulo amoroso. Ahí hubo una cuestión bien psicopática, ¿no es cierto? Porque hubo toda una premeditación. O eres mía o no eres de nadie. El juicio duró 4 años y durante ese tiempo el abogado de Luza alegó defensa propia y alteraciones mentales. Justamente por esto último fue que Luza se salvó de la pena de muerte. Sí, en nuestro país existía la pena de muerte, se restituyó en el año 1933 y duró hasta 1979. Según creo yo, por suerte no existe más la pena de muerte en el Perú. Finalmente, el asesino confeso fue condenado a 8 años de prisión, que no llegó a cumplir del todo porque fue indultado en el año 1971 y empezó a trabajar en la OSI, la Oficina Central de Información del Gobierno Militar Peruano, a cargo nada menos del Departamento de Operaciones Psicológicas. Ajá. La muerte de Wanus quedó en el olvido. En los años 90, Luza se convirtió en el principal asesor en psicosociales del Servicio de Inteligencia Nacional, lo cual él siempre negó. Pero en el año 2004, en una entrevista para la revista Caretas, Luza se llamó a sí mismo el padre de los psicosociales en el Perú. El día de Año Nuevo de 1972, es decir, el primer día de ese año, el Perú amaneció sacudido por una terrible noticia. Había sido asesinado uno de los hombres más populares y ricos de nuestro país. Se trataba del empresario tacneño Luis Banquero Rossi, cuya actividad había colocado al Perú como primer exportador en el mundo de harina de pescado. El crimen ocurrió en su casa de descanso, en Chaclacayo, y todas las sospechas se dirigieron a Juan Vilca, que era el hijo del jardinero. Al final, Vilca confesó que sí había matado a Banquero Rossi. ¿Por qué? Porque tenía envidia de su éxito.
podemos apreciar es, en principio, la duda que tienen las autoridades policiales para que quien se digamos, incrimina como el único autor pudiera realmente haber llevado a cabo dicho crimen, teniendo en cuenta la disparidad que había, por ejemplo, en envergadura física de Banchero Rossi, una persona bastante alta, atlética e incluso que conocía algo de defensa personal, frente a una persona de 1,50 m, un poco flaca, y que de una u otra manera, pues, ese desencuentro de fuerzas, pues, como que deja pie a la duda, ¿no? El caso Banquero también tenía todos los ingredientes para convertirse en un caso emblemático, mediático, porque estamos hablando pues del empresario más importante del país en ese momento. Además, el empresario que era el modelo, el emblema del empresario peruano, del emprendedor que surge desde abajo y se convierte en millonario y codeándose con empresarios del mundo. Desde el principio se tejieron varias hipótesis sobre la muerte del poderoso empresario. Se dice que Banquero se reunía y le pedía a Velasco que el sector pesquero no necesitaba de ser estatizado o nacionalizado porque ya pertenecía básicamente a capitales nacionales. O sea que el caso era muy distinto al del petróleo y la minería, ¿no? Entonces dicen que hubo un móvil político, se barajó también eso, ¿no? Y la explicación que daban es que por qué justo después de la muerte de Banquero, el gobierno militar de entonces procedió a la nacionalización de la pesca, ¿no? Y a la creación de Pescaperú. Eso por un lado. Por otro lado, también se tejía una supuesta relación sentimental entre Banquero y su secretaria, ¿no? Y que el móvil del jardinero había sido supuestos celos, en fin. Vilca fue condenado a prisión y la policía dio por cerrado el caso. Sin embargo, siempre quedaron dudas. ¿Por qué? Porque se comenzó a hablar de conspiraciones. De hecho, en el año 2010, el historiador Nelson Manrique publicó en La República 2 artículos llamados ¿Quién mató a Luis Banquero Rossi? En ellos, Manrique vincula el crimen de Banquero con la huida de un criminal de guerra nazi que estaba prófugo. Banchero Rossi, junto con un empleado alemán que él tenía, identificaran al famoso criminal de guerra nazi, Klaus Barbie, que justo era, en cierta forma, alojado por un vecino suyo en su casa de Chaclacayo, donde finalmente sería asesinado. Supuestamente dicen de que 2 días después de que él hiciera esta comunicación formal ya a las autoridades israelíes, especialmente un famoso casanazis de la época, todo hace indicar que ese es el camino correcto para dilucidar por fin las causas del asesinato de Banquero, que es esta conexión, vamos a llamarle, esta conexión nazi, ¿no? En Chaclacayo, en Chosica, hasta principios de los años 70 se habían refugiado algunos ex nazis, ¿no? Klaus Barbie había estado aquí en Lima, y aparentemente Banquero tenía conocimiento de la presencia de estos nazis. Entonces, una supuesta delación de Banquero a los que persiguen a los nazis en el mundo habría sido el móvil, ¿no? el motor de este crimen que conmocionó al país. Tras la muerte de Banquero, su imperio se desmoronó. Su crimen inspiró la película de Francisco Lombardi, Muerte de un magnate. La secretaria de Banquero, María Eugenia Cesarego, quien estuvo con él en Chaclacayo el día de su muerte, fue acusada por Vilca de ser su cómplice. Por ese cargo, Cesarego estuvo presa hasta 1977, año en que fue indultada. Por su parte, Vilca purgó prisión por muchos años. Luego de dejar la cárcel,
ambos desaparecieron de la vida pública. Así como los años, los lustros, las décadas pueden quedar marcadas por los presidentes que hubo, o los sucesos internacionales o acontecimientos deportivos, o tal vez catástrofes, los crímenes o asesinatos famosos, lamentablemente, también pueden marcar épocas. Hoy, Lima es una ciudad cada vez más grande y compleja, tanto como los crímenes que suceden en ella. Los 70 pueden quedar retratados en el crimen de Banquero, y después los 80s, 90s, podríamos hablar del asesino del Martillo, Calígula. En fin, cada época ha tenido sus crímenes. En los 60s, el caso Luza. En los 50s quizás sea el monstruo de Mendaris. En los 40s, Mamoru, el japonés. En los 30s, el asesino, el descuartizador del Hotel Comercio. Cada época tiene un caso cumbre que un poco resume ese tiempo, ¿no? Estoy en el laboratorio de criminalística de la DIRCRI. Aquí muchos profesionales, la mayoría mujeres, trabajan esforzadamente para resolver los crímenes que ocurren a diario en nuestra ciudad. Se nos ha quedado un poco corto el programa de hoy. Hay muchísimo más material acerca de este tema. Escríbanos para contarnos si les gustó el programa, si les gustó cómo lo hemos enfocado. Hemos visto que los asesinatos generalmente tienen como móvil la codicia, la pasión, los celos, la venganza. Nos vemos en la próxima.